empezar con Rosario, por eso ya estamos, Eduardo Maradona, que tiene una misión, aparte de la que le compete como Monapi, como empresario ahí en Rosario, también tiene como valor agregado un cargo especialísimo como presidente de una entidad que realmente está marcada en Rosario con nuevas autoridades, con nuevas energías, pero con muchísimo trabajo. Buen día, Eduardo, ¿cómo va? Buen día, Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Me imagino que le ha tocado una semanita intensa, ¿no? Tremendo, tremendo. La verdad que me encontré con tantos problemas de que uno los habla, pero ahora los tiene que compartir y abordar, que fue un poco el compromiso que tuvimos antes de asumir. Y sobre todo porque estamos viendo que el año 2025 vamos a tener, creo que el año de la verdadera economía real, que tiene que ver, ¿no es cierto?, si se llega a controlar la inflación, hay que trabajar realmente en valores nominales, que antes podías perder contra el peso o contra el dólar, pero siempre ganabas contra la inflación. Entonces, eso que hacía que el negocio, digamos, a partir del 2025, creo que el verdadero negocio va a ser desde las persianas hacia adentro, para conocer realmente cuál es tu costo. O sea, ahora hay que cuidar el peso de verdad. Entonces, uno de los temas importantísimos es que tal vez el 1% que pagás un impuesto sea tu rentabilidad. Entonces vamos a tener que tener una batalla bastante fuerte contra lo que venimos diciendo hace mucho, que es bajar los costos impositivos, porque tal vez el 1% que pagues de cualquier impuesto, ¿no es cierto?, que es mucho más, ¿no?, pero hablando de ingresos brutos, patentes, tasas municipales, tal vez, digamos, un puntito de eso es tu rentabilidad. Y de acá el más vas a tener que saber quiénes son tus clientes, cómo lo recuperás, que antes tal vez no te interesaba demasiado, porque no era el tema principal, porque tenías un margen de rentabilidad siempre que podía ser entre el 5 y el 7%, pero hoy lo vas a perder. Y vos sabés que yo te contaba siempre que tengo a mi hija viviendo en Uruguay, y yo, cuando querés poner un negocio allá, vos decís, no puede ser cuando vos empezás a ver los costos reales, que tengan una rentabilidad tan, pero tan baja. Bueno, y ahora me doy cuenta que sí que es real, porque al no tener inflación, vos tenés que saber cuál es tu costo real. Y, o sea que tenés una muy, pero muy baja rentabilidad. Entonces de acá en más vamos a tener que rever la economía de la Argentina. Vamos a empezar a tener una economía real, como se dice. Va a haber un cambio que el que no se adapte a esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que bajar los precios sí o sí para poder competir. Qué bárbaro. Estaba pensando mientras me contabas esto, ¿no? Realmente es así, pero también hay que ver esto en el análisis que corresponde a que hagas, ¿no? Pero yo te voy a decir, en el día a día, hablábamos en la semana con el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, en análisis respecto de cómo se va cobrando con vidas de la clase pasiva el resultado económico que puertas adentro también tiene el jubilado y pensionado. Dicho de otro modo, de ninguna manera un país puede tener o puede producir un efecto quizás no deseado, quizás real, pero tampoco dejando de pensar cuál sería la solución, manejándole el volumen que tiene ANSES, ¿no es cierto?, y que tiene responsabilidades los poderes ejecutivos de la historia de nuestro país. Así que, bueno, me parece que ese comportamiento de ustedes se adapta perfectamente a la situación de ustedes, de los empresarios y de distintos niveles, de distinta capacidad económica, pero también tenés que estar pensando en que cuáles son
¿cuál es la perspectiva que ves en general? Porque está bien, esto en particular sí, tenemos que cuidar el peso, tenemos que saber este es el precio real, y está bueno eso, pero hay que empezar también a entender cuáles son verdaderamente los estratos sociales y de qué manera se van encuestando y no tomar medidas directamente que tienen que ver con la caja, es decir, no, de acá en adelante estos medicamentos no los vamos a regalar, que lo compren. Bueno, en algún momento se tiene que haber analizado de la manera que estoy diciendo yo. Ha dejado de ser parte del análisis y esto sí que es una pésima noticia, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso tiene que ver con blanquear la economía, definitivamente. Para mí es fundamental blanquear la economía porque las cajas previsionales están destruidas y tienen que ver con esto. Entonces, en la medida que Argentina no haga un cambio, porque esto de la economía real va a empezar a pasar, acuérdese, a partir del 2025. El que no se adapte a esto la va a pasar muy mal, porque hay un nuevo cambio en la economía de Argentina. Pero eso también tiene que ir acompañado, pero esto también, si no lo entienden los legisladores, los gobernadores, los intendentes, la vamos a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque uno de los que más empleo negro tienen en Argentina es el Estado. Por los monotributos, por los contratos que hacen, por las cooperativas, por 20.000 cosas. Entonces, en la medida que no tengamos una economía real, y que podamos ir abordando todos los temas, justamente el tema de la jubilación, que es un tema importantísimo, los compromisos que tenés con PAMI, con nuestros abuelos, entonces va a ser imposible, porque vamos a volver a emitir de nuevo una plata que no tenemos para cubrir esas necesidades. Entonces, es un tema que hay que abordarlo en conjunto, porque si uno lo va abordando por partes, siempre te queda una pata floja, siempre la mesa te va a quedar torcida. Entonces, yo creo que es fundamental entender qué se viene y cómo hay que adaptarse a estas condiciones. Pero si no abordás todo junto, la vamos a pasar muy mal. No solamente los jubilados, sino el chico, el joven, el empresario pequeño, grande, todos. Porque nosotros estamos mal acostumbrados a cubrir todas las demandas con inflación. Y si esto se termina, hay que pensar en una nueva adaptación para todos los sectores. Esto es fundamental, Castro. Claro, y también estoy obligado a pensar e incorporar en el análisis el caso Quelder, ¿no? El senador, están pensando, por un lado, hay una propuesta de destituir a todos los acusados por corrupción del Congreso, al gobierno, los redobló justamente el gobierno, ¿cierto?, al kirchnerismo. Entonces, acá, si no terminás con pero en serio, se está atacando la corrupción y aparece otra cosa distinta. Ya no es de los mismos, o sí, está con Libertad Avanza, ahora el presidente Milei le quiere hacer un salvataje. ¿Ves que no terminamos más con la corrupción, Eduardo? Bueno, la justicia tiene que empezar a actuar como corresponde, por eso siempre hablamos de independencia jurídica. La justicia tiene que sí o sí empezar a actuar en estos casos. Si hay corrupción, tiene que ir preso. Por ejemplo, el otro día leía una encuesta, ¿qué piensa la gente sobre un pacto espurio que puede haber hecho Milei con la expresidenta? Y hay un gran porcentaje que no cree en eso. Y sin embargo, el nombramiento de los futuros jueces y todo, yo creo que tiene mucho que ver con todo esto. Pero bueno, evidentemente dentro de Argentina seguimos teniendo miradas pero muy diferentes, y evidentemente todavía se siguen respondiendo a los partidos políticos y todavía no hay un individualismo que la gente pueda votar o identificar a las personas como corresponde. Todavía tenemos esa fortaleza en la mentalidad de la gente, que siguen respondiendo a partidos políticos, porque si no entendés de otra manera cómo funciona esos pactos, digamos,
que de repente aparecen, como quien dice, como si el presidente quiere sí o sí que pongan a determinadas personas dentro de la justicia, que están aparte juzgadas, ¿no es cierto? Y con antecedentes. Entonces, la verdad que esas cosas no las terminan de entender nunca. O sí, digamos, hay un sector de la sociedad que la entiende y otro que no. O no las quieren ver. Bueno, esto es tremendo. Entonces, es lo que decís vos. Si no empezamos, si no terminamos con todas estas cosas, a veces va a ser muy difícil cambiar. Y la verdad que hay vientos de cambio, pero a la medida que no se hagan las cosas bien, nos espera un futuro negro. Sí, Esperemos sí, que no sea así, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, ¿cómo está Monapi? Primero, ya la experiencia de una semana seguramente se va a ver siempre redoblada con agenda de mucho trabajo en esta presidencia, en esta gestión y con estas autoridades, pero básicamente Monapi sigue firme pensando en cómo se inserta todo esto porque necesitamos mejoras integrales, Eduardo, no Bueno, no parciales, ¿no? exactamente. Bueno, nosotros necesitamos un plan integral que aborde todas las problemáticas para terminar de una vez y para siempre con un montón de temas que debemos de arrastre en Argentina. Felizmente, Monapi nos dio todas las herramientas, un poco lo digo en joda, ¿no? No planes, nos dio las herramientas para trabajar el intercambio de ideas de todos los empresarios pymes de todo el país que conforman este gran movimiento que es el Monapi, y la alegría de que se vayan logrando los objetivos que nos hemos planteado a lo largo de 4 años, que fue levantar la voz desde las instituciones gremiales empresarias o desde las legislaturas. Bueno, felizmente lo tenemos a Maximiliano Piceta, que hizo su lanzamiento como candidato a diputado nacional por el Chaco. Tenemos en Rosario, que todavía no está anunciado, pero bueno, yo le voy a dar una primicia, otro Monapi que posiblemente esté presidiendo otra institución empresarial muy importante que se va a definir en estos próximos días. Y bueno, y esta en realidad es lo que uno quiere hacer, trata de hacer, convencer y contagiar al resto de los empresarios pymes de todo el país, por lo menos para ir cumpliendo con lo que nos propusimos, que es levantar la voz desde afuera y desde adentro, y poder, y no olvidarse, sobre todo los que llegan a la parte legislatura, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo. No interesa de qué partido sean y de qué provincia sean, al contrario, contra más sean mejor. Pero bueno, que lleguen todos con un mismo objetivo, que sea hacer un nuevo país, no engrosar sus bolsillos. Lo aclaro porque después se olvidan. Al poco tiempo, como me dijo un diputado nacional otros días, me dijo, a mí ya me tildaron de casta, así que la verdad, Eduardo, que todos los problemas que tenés vos no me importan. Así me lo dijo en la cara. Me dice, trabajé demasiado y la gente me dice que soy casta, así que voy a seguir siendo casta hasta el día que no sea más legislador. Mientras tanto, no me dé ni un proyecto porque no lo voy a presentar ni lo voy a defender. Claro. Y la verdad que me quedé sorprendido. Y yo creo que, más que sorprendido, es lo que hacen gran parte de los legisladores en Argentina, independientemente de todos los grandes discursos que tengan. No le importa nada, vos le das un proyecto y la mayoría no sabe defenderlo adentro. Por eso no traccionan los proyectos adentro de las diferentes comisiones que tiene la Cámara de Diputados. Es lamentable, pero es real. Y a veces las cosas hay que decirlas. Claro, claro. Ahora, Eduardo, digamos, siempre te pregunto esto porque tiene que ver con la vida de Santa Fe, con el narcotráfico. Han aparecido cosas tremendas en todo el país de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico a lo largo y a lo ancho del país, pero Rosario es muy particular en esto. Y naturalmente siempre lo analizamos en orden a cómo se logra
encauzar, ¿no? Porque estamos hablando de gente que tiene perpetua y que desde la misma cárcel hacen cosas en la vida real, a propósito de la realidad, ¿no? Sí, es un tema que, como dijo en algún momento un ministro, no sé si recuerda, que dijo: perdimos la batalla contra el narcotráfico. La verdad que Sí. son decisiones políticas a veces, que perder o ganar tiene que ver cómo abordás estos temas que son delicados, peligrosos, y hasta dónde se involucran. Entonces, vos podés pasar desapercibido y que siga avanzando todo, podés hacer negocio con los narcos para calmar diferentes zonas, podés hacer campañas políticas con ellos, podés recibir dinero, podés hacer cualquier cosa. El tema es que uno tiene que saber, digamos, qué voluntad tiene el Estado para combatir esto y hasta dónde le conviene y no le conviene. Porque uno desde la ciudadanía, ¿no es cierto?, está pensando todo el tiempo, estas cosas hay que combatirlas, hay que darle batalla, porque esto es cada vez más grave, más peligroso, se extiende más a lo largo y ancho del país. Pero bueno, eso es lo que nosotros miramos como ciudadanos, como sociedad. Después hay que ver desde adentro la política qué piensa, hasta dónde le conviene o no le conviene, y hasta dónde puede o no puede. Más en gobiernos como los nuestros, con falta de política de Estado y seguridad jurídica, donde parece que todo es un carnaval, digamos que todo vale en este país. Pero Claro. bueno, son cosas que lo tiene que definir la justicia el día que tengamos una justicia independiente real, ¿no? Por ahora no la tenemos. No la tenemos. Bueno, y se Que viene, también está involucrado el gobierno y la sociedad en todo esto. obvio, Y bueno, ni hablar la policía, ¿no? sí, obvio. Y un gobernador que, como un Puyaro, que por lo que uno está viendo a la distancia, tampoco puede encontrar el mecanismo, está amenazado permanentemente junto a Patricia Bullrich por los mismos delincuentes que están en la cárcel. Sí, bueno, yo creo, o sea, habría que copiarle a países donde realmente han desarrollado y han controlado hay muchos casos en el mundo, donde había países que estaban muy, pero muy complicados con el tema de la droga. Irlanda mismo, en su momento, con barras tremendas. Bueno, ni hablarlo de Bukele. Hay que ver, digamos, todo eso en el fondo, si es todo real o no. Porque a veces se habla para la tribuna o se publicita mucho todo esto, ¿no es cierto? Pero habría que ver de fondo, digamos, si realmente esto se controla o no. Porque a veces se puede controlar, digamos, en arreglos espurios, como se decía, el alto fuego fue una negociación, no fue un arreglo de bandas, fue un arreglo entre la política y las bandas. Entonces todas esas cosas existen en el mundo, pero hay que ver, por eso digo, la voluntad y hasta dónde se puede hacer, y hasta dónde se puede controlar. Pero bueno, esto es histórico. Antes todo el mundo decía, la policía manejaba la prostitución y el juego. La policía manejaba, después eso dejó de ser negocio, empezó a manejar el narcotráfico. Entonces, si lo sabe el ciudadano común, bueno, evidentemente hay algún arreglo donde se permite todo eso. Claro. Bueno, Eduardo, empezás a enfrentar tu segunda semana, te vamos a estar acompañando a la distancia, ojalá puedas ir teniendo, porque ustedes están ahí para solucionar los problemas, analizarlos y verlos in situ como lo están haciendo, y creo que es una muy buena oportunidad, bueno, para abocarse a una tarea complementaria de muchas de las cosas que tenés que hacer, pero es parte también de tu deseo de, bueno, de presentarte como candidato, y los empresarios te han apoyado, y eso sí que es una gran responsabilidad, y ojalá puedas ir superando todas las etapas. Son cuestión, ¿no? Sí, 2 años. Sí. Ahora tuvimos la semana pasada una reunión muy importante con la Comisión de Industria, con el Ministerio de Producción de la provincia, donde abordamos temas de minería, gas y petróleo.
Después tuve una reunión muy importante con la Cámara de Supermercados, que le pregunté realmente qué temas estaban abordando, y son los mismos de siempre, los mismos de todos, que tienen que ver altos costos impositivos, sobre todo el tema de ingresos brutos. Y bueno, yo la semana que viene tengo una reunión muy importante con todos los presidentes de todas las instituciones en la Bolsa de Comercio, y la verdad que la idea es invitarlos a todos a tener un solo discurso, a terminar con el egoísmo, a participar todos juntos, alzando la voz sobre todo el tema impositivo, que es una de las cosas que nos está ahogando, por lo que dije al principio, y también voy a empezar a trabajar muy fuerte sobre, por ejemplo, la EPE, que es uno de los problemas más graves. Tenemos en enero ahora un 25% de aumento, que es injustificable, ¿no es cierto?, contra una baja de inflación. Es una barbaridad, una aberración, cómo impacta directamente en la rentabilidad no solamente del ciudadano, sino de las pymes. Entonces, bueno, si nosotros no empezamos a atacar los temas impositivos, estamos mal, vamos muy mal. ¿Por qué? Porque digo, los mensajes, digamos, del gobierno a provincia y a municipios, evidentemente no lo toman, no llegan, porque se siguen aumentando los impuestos provinciales y las tasas municipales, a pesar de que las publicidades que dicen ellos que están tratando de controlar diferentes sectores como agua, EPE y un montón de otras cajas negras que existían en cada provincia. Pero como me dijo el otro día un funcionario en una reunión, me dijo: mira, Eduardo, seguramente es muy difícil bajar, achicar el Estado, pero sí podríamos administrar mejor los fondos. Ahora, eso lo sabemos hace 200.000 años, que los fondos son los mismos que se siguen pagando y pagando y pagando, que lo aportamos entre todos y que lo despilfarran en las provincias. Hay que achicar el Estado, no hay otra. Independientemente que es una obligación moral administrar bien los fondos que no son de ellos, tienen que achicar el Estado. Si no se achican los Estados, no vamos a poder jamás en la vida crecer como país. Entonces, estas cosas son de manual. Claro, claro que sí. Eduardo Maradona con nosotros acá en Todos Somos Pyme. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, desearte lo mejor en la tarea específica esta que has encarado, con un equipo de muchísima gente valiosa, que vos la vas a saber dimensionar, porque es un equipo que te va a ir acompañando, te vas a poder sacar todo lo mejor de tu capacidad personal y tu experiencia, y esto tiene un valor inconmensurable. Gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Un millón de gracias y buen fin de semana para usted y su audiencia. Un abrazo grande. Gracias. Ahí estaba Eduardo Maradona con nosotros en esto que ustedes saben muy bien se llama Todos Pyme. Ya venimos con más.